Existe una paradoja fascinante. Cuanto más vivimos, menos solemos hablar, pero más gente está dispuesta a escuchar. A medida que envejecemos, las palabras dejan de ser herramientas para demostrar algo y se convierten en reflejos de carácter, experiencia y sabiduría. Un anciano verdaderamente sabio no es alguien que habla con estilo, sino alguien que sabe cuándo hablar y cuándo callar para preservar la dignidad. ¿Y tú, a esta edad, te has sorprendido alguna vez al darte cuenta de que tus palabras ya no tienen el mismo peso que antes? ¿Te has cansado de dar explicaciones constantemente, de mantener la paz o de usar una máscara solo para evitar conflictos? ¿Te has preguntado alguna vez si, sin darte cuenta, has estado diciendo cosas que hacen que los demás te tomen menos en serio? Envejecer es una etapa hermosa de la vida, cuando vives con calma, claridad e intención en cada palabra que decides decir. Porque algunas cosas, una vez dichas, pierden su valor, y otras veces el silencio se convierte en la máxima expresión de gracia y profundidad. En el video de hoy, exploraremos 6 cosas que una persona mayor sabia jamás dirá. Y la número 6 podría cambiar la forma en que te ves a ti mismo. Si este mensaje te llega, deja un número 1 en los comentarios para que sepa que estás aquí, escuchando y eligiendo vivir esta etapa de tu vida con sabiduría y una fuerza serena. Número 1. A esta edad, no sirvo para nada. Una de las frases más silenciosamente dañinas que una persona mayor puede decir es: a mi edad, no sirvo para nada. Puede que suene como una broma con una risa a medias, o tal vez se te escape en un momento de inseguridad. Pero con el tiempo, esas palabras no solo reflejan cómo te tratan los demás, sino que empiezan a moldear cómo te ves a ti mismo. Y una vez que empiezas a creer que eres inútil, el mundo está más que dispuesto a estar de acuerdo. Por ejemplo, el señor Allen, de 75 años, mecánico jubilado de Wisconsin, vive solo en una casa modesta, todavía cocina sus propias comidas y pasa las tardes en su garaje trasteando con radios y guitarras viejas. Una noche de verano, un grupo de adolescentes del vecindario pasó por allí y lo oyó rasguear una vieja melodía de blues en su porche. Curiosos, se detuvieron a escuchar. Uno de ellos le preguntó: «Oye, ¿da clases de guitarra?» Allen se rió entre dientes y luego dijo: «Solo si no te importa aprender de un veterano». Unas semanas después, ese porche se había convertido en el lugar de reunión más inesperado del barrio. 2 noches a la semana daba clases gratuitas, no solo de música, sino también de paciencia, concentración y vida. «Creen que les estoy enseñando guitarra», dijo una vez, «pero en realidad me están enseñando a sentirme vivo de nuevo». Ese es el tipo de poder silencioso que poseen los adultos mayores: sabiduría, presencia y una vida de historias que ningún libro puede igualar. Los psicólogos se refieren a la idea de etiquetarse como inútil como una especie de profecía autocumplida. Cuando crees que ya no vales nada, empiezas a actuar así, dejas de involucrarte, evitas probar cosas nuevas y poco a poco te alejas del mundo. Pero esta es la verdad: no eres inútil, eres irreemplazable. Nadie más ha vivido tu vida, visto lo que tú has visto, ni puede ofrecer lo que solo tú puedes. Ser útil no significa subir escaleras ni correr maratones. Puede ser escuchar, enseñar una habilidad, compartir una historia o estar presente para alguien que necesita ayuda. Tu presencia, tu atención, tu corazón, esas cosas siguen importando y siempre lo harán. Así que, si alguna vez te has sorprendido diciendo: «Soy demasiado viejo para ser útil», que esto te sirva de recordatorio. Tu edad no define tu valor. Tus decisiones sí. Y aún tienes el poder de estar presente, de dar, de inspirar, no porque tengas que hacerlo, sino porque puedes. Aún no has terminado, ni de cerca. Número 2. En mi época, hacíamos las cosas bien. Una de las maneras más rápidas de alejar a tus hijos y nietos sin darte cuenta es decir: en mi época, hacíamos las cosas bien. Al principio suena inofensivo, quizás incluso un poco orgulloso, pero para quien lo escucha, especialmente para alguien de una generación más joven que se esfuerza al máximo por vivir en un mundo muy diferente al tuyo, puede sentirse como una bofetada. Como si todo lo que están haciendo ahora, todo lo que están descubriendo a su manera, no fuera suficiente. Los adultos mayores
suelen tener una gran experiencia y sabiduría. Han visto más, vivido más y comprendido cosas en las que la generación más joven ni siquiera ha pensado. Pero cuando esa sabiduría se percibe como juicio o comparación, puede crear un muro en lugar de un puente. Puedes pensar que estás compartiendo un consejo, pero lo que escuchan son críticas. Y de repente, dejan de hablarte, no porque no les importe, sino porque no se sienten escuchados. John, de 78 años, era un ingeniero jubilado que se enorgullecía de su disciplina y trabajo duro. Su nieto Kyle estudiaba arte digital en la universidad, algo que John no entendía del todo. En mi época, trabajábamos con las manos, solía decir John. Los trabajos de verdad no implicaban estar sentado frente a una computadora todo el día. Kyle nunca discutía, simplemente dejó de hablar de su trabajo. El silencio creció, y con el tiempo, de repente, John se dio cuenta de que sabía más sobre la infancia de Kyle que sobre sus sueños actuales. Eso le dolió más de lo esperado. Los psicólogos llaman a esta tendencia sesgo generacional, el hábito inconsciente de juzgar los valores, estilos de vida y prioridades actuales a través de la lente del pasado. Es natural, proviene de un sentimiento de orgullo y protección, pero puede hacer que las personas que amas sientan que nunca estarán a la altura, por mucho que se esfuercen. Y ese no es el legado que la mayoría de los adultos mayores quieren dejar. Escuchar el presente no significa abandonar el pasado. Estar abierto a la música, los intereses o incluso las dificultades de tus nietos no significa ceder, sino darles espacio. Espacio para la conexión, para el crecimiento, para el respeto mutuo. Puedes seguir compartiendo tus valores, tus lecciones, tus historias, pero lo haces desde la curiosidad, no desde la comparación. Las personas mayores más inteligentes no insisten en que su camino era el único. Hacen preguntas, aprenden, se mantienen abiertos, no para cambiar quiénes son, sino para mantenerse conectados con el mundo que los rodea, especialmente con las personas que más quieren. Porque al final, el objetivo no es demostrar que tu época fue mejor. El objetivo es asegurarte de que el tiempo que tienes ahora esté lleno de conversaciones significativas, risas compartidas y relaciones duraderas. Eso solo ocurre cuando dejas atrás el «en mi época» y empiezas a decir «cuéntame más sobre la tuya». Número 3. Ya no puedo aprender nada nuevo. Hay una especie de resignación silenciosa que se cuela en nuestro lenguaje a medida que envejecemos. Y una de las frases más limitantes que podemos decir es «ya no puedo aprender nada nuevo». Suena inofensivo, incluso humilde, pero en el fondo se esconde la creencia de que tus días de crecimiento, exploración y evolución han terminado. Y esa creencia no solo cierra las puertas a nuevas habilidades, sino que poco a poco cierra la puerta a la alegría, la curiosidad y la conexión. La verdad es que aprender no tiene nada que ver con la edad, tiene todo que ver con la actitud. Cuando dices que no puedes aprender, no te proteges del fracaso, te privas de descubrir nuevas aficiones, nuevas amistades, nuevas facetas de ti que aún no conoces. Cada vez que intentas algo nuevo, por pequeño que sea, le dices a tu cerebro, sigo viva, aún tengo más que dar. Por ejemplo, Margaret, de 80 años, de Oregón, nunca había tenido un teléfono inteligente hasta que su nieta le regaló uno para su cumpleaños. Al principio, lo dejaba sobre la mesa como si fuera un objeto extraño. Es demasiado complicado, decía. Pero una tarde, mientras veía la luz caer sobre la encimera de la cocina, pensó, eso haría una foto preciosa. Cogió el teléfono, abrió la aplicación de la cámara con dedos temblorosos y tomó la foto. No era perfecta, pero despertó algo en ella. A partir de ese día, Margaret comenzó a aprender fotografía con su teléfono. Tomó tutoriales en línea, se unió a un club local de fotografía para personas mayores e incluso abrió una cuenta de Instagram. Sus fotos, llenas de calidez, textura y serena belleza, empezaron a inspirar a otros. Lo que empezó como «soy demasiado mayor para esto» se convirtió en «no puedo creer que haya esperado tanto». No solo aprendió una nueva habilidad, sino que se redescubrió a sí misma. La ciencia lo respalda. Nuestros cerebros siguen siendo capaces de aprender y formar nuevas conexiones hasta bien entrada la edad adulta.
Se llama neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse y crecer. Cuanto más te involucras con algo nuevo, más te lo agradece tu cerebro. Con una memoria más aguda, mejor humor y un sentido de propósito más fuerte. Así que, si alguna vez te has encontrado diciendo, soy demasiado mayor para aprender eso, detente un momento. Pregúntate, ¿es realmente cierto? ¿O es solo miedo disfrazado de humildad? ¿Y si lo nuevo que intentas no tiene que ser grande ni impresionante? ¿Y si simplemente tiene que hacerte sentir vivo? Porque esta es la hermosa verdad. Mientras seas curioso, no eres viejo. Mientras estés dispuesto a intentarlo, seguirás creciendo. Y el crecimiento, sin importar la edad, siempre es el comienzo de algo bueno. Así que adelante. Hazte preguntas. Comete errores. Ríete de ti mismo. Eso no es solo aprender. Eso es vivir. Número 4. Bueno, puedo vivir como quiera. Hay una frase que se les escapa a muchos adultos mayores, a menudo con un suspiro y una sonrisa cansada. No importa. Viviré como sea. A primera vista, suena a aceptación. Pero si escuchas con atención, lo que a menudo se oye detrás de esas palabras es una rendición silenciosa, una resignación, una sensación de que la vida ya no requiere esfuerzo porque quizás, en el fondo, has empezado a creer que ya no importa. Pero aquí está la cuestión. Sí, importa. No solo para quienes te rodean, sino para ti. Cuidar de ti mismo, tu cuerpo, tu mente, tu espíritu, no se trata de perseguir la juventud, ni de intentar impresionar a nadie. Se trata de respeto. Respeto por los años que has vivido y por el tiempo que aún te queda por delante. Cuando alguien dice, como lo que sea, estoy viejo, o ya no necesito hacer ejercicio, lo que en realidad está diciendo es, he dejado de creer que mi salud vale la pena, el esfuerzo. Y eso no es sabiduría. Es cansancio. Y es comprensible. La vida puede ser agotadora, pero renunciar a tu bienestar solo agrava ese agotamiento. Harold, de 77 años, dijo una vez esas mismas palabras después del fallecimiento de su esposa. Dejó de cocinar, dejó de caminar, dejó de preocuparse por las pequeñas rutinas que antes estructuraban su día. Solo estoy esperando mi turno, le dijo a su hija. Pero una mañana, después de luchar para levantarse de la cama porque tenía la espalda muy rígida, se miró al espejo y pensó, esto no es lo que quiero ser. Ese pequeño momento de honestidad provocó un cambio silencioso. No cambió su vida por completo. Simplemente comenzó con cosas pequeñas. Estiramientos matutinos, una vuelta a la manzana, cocinar un desayuno de verdad. Con el tiempo recuperó la energía. Su estado de ánimo mejoró. Incluso comenzó a asistir a una clase semanal de yoga para personas mayores. No se trata de vivir más, dijo. Se trata de no perder el tiempo que sí tengo. La ciencia nos dice que las decisiones diarias, qué comes, cómo te mueves, cómo descansas, tienen un profundo impacto en tu calidad de vida, sin importar tu edad. Y el envejecimiento más inteligente no se trata solo de sobrevivir, sino de prosperar en el tiempo que te has ganado. Así que, si te has sorprendido diciendo, no importa cómo viva ahora, respira hondo. Pregúntate, ¿qué cambiaría si creyera que todavía merezco sentirme bien? ¿Despertar con energía? ¿Avanzar con facilidad durante el día? ¿Y si cuidar tu cuerpo no fuera una tarea, sino un acto de respeto propio? Porque la verdad es que vivir bien no se trata de vanidad, se trata de dignidad, se trata de decir, importo, sigo aquí, y voy a estar presente por mí mismo. Eso no es rendirse, eso es sabiduría en acción. Número 5. A la gente no le importa. Algunas frases suenan casuales a simple vista, pero encierran una profunda tristeza. Una de ellas es, a nadie le importa realmente. Es una frase que actúa como un escudo, destinada a proteger el corazón de sentirse abandonado u olvidado. Pero aquí está la ironía. Ese mismo escudo a menudo se convierte en la razón por la que te sientes más solo, más callado y más alejado de las conexiones significativas que realmente mereces. Muchos adultos mayores cargan con una herida invisible, la sensación de que ya no se les escucha. No quieren molestar a sus hijos, no quieren ser una carga para sus amigos y no quieren hablar de su dolor porque creen que a nadie le importa. Así que se quedan en silencio. Se encierran en sí mismos. Comparten menos, esperan menos,
se abren menos y gradualmente comienzan a parecer distantes a los ojos de quienes los rodean, no porque a la gente no le importe, sino porque, simplemente, no sabes que necesitas ser escuchado. El señor Tam, de 74 años, vive en una residencia para personas mayores en California. En su reunión semanal, siempre es el más callado. Mientras otros comparten historias de familia, alegrías y preocupaciones, él simplemente sonríe y escucha. Una vez dijo: «Estoy acostumbrado». Aunque dijera algo, nadie se daría cuenta. Un día, durante una conversación sobre qué es lo que quita el sueño a la gente, alguien le preguntó directamente: «Señor Tam, ¿y usted? ¿Qué te preocupa?». Se quedó callado un buen rato. Luego empezó a hablar sobre la añoranza de su difunta esposa, sobre el vacío que sentía cuando sus hijos solo llamaban cuando necesitaban ayuda, sobre las largas noches sin nadie con quien hablar. La sala quedó en silencio. Luego, uno a uno, otros hablaron, compartiendo, consolando, conectando. Ese día, el señor Tam fue el último en irse. Al salir, dijo en voz baja: «No pensé que nadie me escucharía». En psicología, cuando alguien cree que a nadie le importas, puede caer en una mentalidad de víctima, un ciclo en el que se aísla, lo que solo profundiza su soledad. Pero la verdad es que a la mayoría de las personas sí les importas. Simplemente no saben que las necesitas. Y no lo sabrán, a menos que las dejes entrar. Abrirse no te hace débil. Es un acto de valentía. Permite que los demás te comprendan, conecten contigo y te quieran por quien realmente eres. Tú no necesitas tener todas las respuestas. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Solo necesitas ser honesto. A veces, una simple frase dicha desde el corazón puede convertirse en el puente hacia las relaciones profundas, amables y amorosas que aún mereces, incluso a los 70, 80 o más. Número 6. Soy viejo. Estoy bien con lo que soy. Quizás todos hemos escuchado, o incluso dicho casualmente, una frase que suena simple a primera vista, pero que encierra un profundo significado. Ya soy viejo. Lo que funcione está bien. Es el tipo de cosa que se te escapa cuando alguien te pide tu opinión. Te invita a elegir una comida, te sugiere una salida o incluso te ofrece un pequeño regalo. Y tú, por costumbre, por cortesía o por miedo a que te consideren demasiado mayor para ser exigente, simplemente das un paso atrás, te encoges de hombros y dices: «Lo que me funcione». ¿Pero es así como realmente te sientes? ¿O en el fondo aún tienes preferencias, deseos y sentimientos? ¿Simplemente has olvidado cómo expresarlos? A medida que envejecemos, muchos nos acostumbramos a priorizar a los demás, a mantener la paz, a estar solos, y poco a poco perdemos el contacto con la sensación de que tenemos derecho a elegir. Te sientas donde quieras, comes lo que quieras, vistes lo que quieras, vives como quieras, y al hacerlo, tus necesidades empiezan a desaparecer ante los ojos de los demás, no porque no les importe, sino porque, sin querer, les has enseñado a no preguntar. Lan, de 78 años, vive en San José con su hija y sus 2 nietos. Cada vez que comen, cuando le preguntan: «¿Qué te gustaría comer, mamá?», Drenia siempre responde: «Cualquier cosa está bien, siempre y cuando todos estén contentos». Al principio, todos pensaban que era simplemente tranquila, pero un día tuvo una leve reacción alérgica a un plato que en realidad no le gustaba, y el médico le dijo con dulzura: «Tienes que decirlo si algo no te sienta bien. No tienes que callarte por el bien de los demás». Ese momento la sacudió, no solo por el susto de salud, sino porque se dio cuenta de que había pasado años poniéndose a sí misma en último lugar, tanto que había olvidado por completo cómo ubicarse. Envejecer no es momento de desvanecerse, es el siguiente capítulo de tu vida, la etapa en la que te conoces mejor, donde puedes elegir cómo vivir y donde amarte ya no es un lujo, sino una responsabilidad. No tienes que vivir con lo que sea solo por tu edad. Todavía puedes desear tus comidas favoritas, visitar los lugares que amas, vestir los colores que te alegran y decir lo que realmente sientes, porque sigues aquí. Y vivir con intención es la forma más digna de disfrutar cada día. Las personas sabias no esperan a que otros validen su valor. Viven como si cada día fuera una oportunidad para ser auténticos, para ser completos, para ser plenamente ellos mismos. Y tú,
Ya tengas 60, 70, 80 o más, aún tienes ese derecho. No se trata de hacer algo grandioso, sino simplemente de vivir de una manera auténtica, sin disculpas, sin dudar, sin acobardarse, porque sigues siendo el protagonista de tu propia historia. Y el siguiente capítulo aún merece mucho la pena escribirlo. En cierto punto de la vida, dejamos de necesitar ganar discusiones, de que otros validen nuestra razón y de intentar complacer a todos. Lo que los adultos mayores realmente necesitan es vivir en armonía con quienes realmente son, no por nadie más, sino porque lo merecen. Y para lograrlo, el primer paso es soltar esas frases silenciosas que decimos y que poco a poco nos hacen sentir más pequeños cada día. No eres inútil, no estás obsoleto, no necesitas encogerte ni callar solo para ser amado. Cada decisión que tomas, cada pensamiento que tienes, cada palabra que dices sigue teniendo valor, siempre y cuando creas en ello. Envejecer no es la recta final del viaje, es el capítulo más profundo, el más reflexivo, y si lo eliges, también puede ser el más hermoso. Si este video te conmovió profundamente, deja un comentario con el número 1. Así sabré que estás aquí, sintiéndolo también. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que te importe, para que podamos recorrer esta etapa de la vida juntos, con sabiduría, dignidad y fortaleza.